A continuación se llevará a cabo la primera conferencia magistral, Diseño institucional para una democracia duradera. Un enfoque cuantitativo que impartirá el doctor Josep Colomer. Josep Colomer es economista y politólogo, autor de numerosas publicaciones con estudios teóricos y comparativos sobre votaciones y elecciones, instituciones políticas y cambio institucional y política europea. Ha sido profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona y ha sido profesor en numerosas instituciones, incluidas la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu en Fabra, Sciences Po en París, la Universidad de Bristol, Flaxo y el CIDE en México, New York University y la Universidad de Georgetown en Washington, Estados Unidos. Es autor de 23 libros y editor de otros 7 libros publicados en 38 ediciones en 6 idiomas, y autor de más de 200 artículos académicos y capítulos de libros. Fue miembro fundador de la Asociación Española de Ciencia Política, es miembro vitalicio de la American Political Science Association y miembro por elección de la Academia Europea. Sus publicaciones han recibido el premio Leon Weaver de Political Science Association al mejor paper, el premio Prat de la Riba de la Academia Catalana al mejor libro en filosofía y ciencias sociales en un periodo de 5 años por Grands Imperis Petits Nations, que obtuvo también el premio del ensayo Ramón Trías Fargas y fue finalista del primer Europe Book Prize concedido en el Parlamento Europeo, el premio bianual al mejor libro de la AICPA por instituciones políticas y el premio Anagrama del ensayo por el arte de la manipulación política. Bienvenido, doctor Colomer. Esta ponencia tendrá los comentarios de Alejandro Poiré, decano de nuestra Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Alejandro Poiré es un emprendedor público mexicano, egresado de Ciencia Política en el ITAM y de la Universidad de Harvard. Ha sido profesor en las universidades de Harvard, Stanford y el ITAM. Y actualmente se desempeña como decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el Tecnológico de Monterrey. Ha impartido conferencias en decenas de universidades de México, Estados Unidos, Europa y América Latina, y publicado artículos, capítulos y libros sobre temas relacionados con democracia, libertades y prosperidad. En el servicio público ha sido funcionario de la Autoridad Electoral Federal en México, asesor del INEGI y en el gobierno del presidente Felipe Calderón fungió, entre otros cargos, como secretario de Gobernación, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y vocero de la Estrategia de Seguridad. En el 2012 fundó la empresa social México Crece, dedicada a desarrollar las herramientas educativas necesarias para que las personas puedan alcanzar su máximo potencial. Cedemos la palabra ahora al doctor Colomer. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí por varias razones. Bueno, quiero agradecer al profesor Luque, presidente de la asociación, y también, sobre todo, al profesor Jesús Tobar, que es el que realmente consiguió traerme, porque yo estuve en México bastante tiempo, como se ha citado, en el Flaxo, en el CIDE, he estado en el TEC de Monterrey un par de veces y pues tengo mucho placer en regresar. Lo que voy a presentar hoy parte de una cuestión, una pregunta, como toda investigación debe hacer, ¿verdad?, que es el diseño institucional de las democracias actuales. Suponemos que hay en el mundo actual sobre 193 países en las Naciones Unidas, según como se cuente, entre 85 y 90 países que se pueden considerar democráticos, y entre ellos hay una enorme variedad de fórmulas institucionales. Casi no hay 2 países iguales, incluso si se toman solamente variables básicas como el parlamentarismo, presidencialismo, el sistema electoral o la estructura territorial o federal del Estado. Hay una gran cantidad de combinaciones posibles. Sin embargo, lo que pretendo sostener es que las relaciones entre estas fórmulas institucionales tienen cierta regularidad y puede ser comprendida con unos modelos cuantitativos. Cuantitativos quiere decir que vamos a medir esas variables con números. Entonces, antes de que
algunos se aburran con el enfoque, solo hago una advertencia porque mañana habrá otra sesión, además, más abierta a los estudiantes, pero abierta en general, sobre preguntas y respuestas en las que podemos hablar de todo. Pero, bueno, la advertencia viene de una frase atribuida a Einstein que decía: no todo lo que se puede contar cuenta, o sea, no todo lo que se puede contar con números es importante, ni todo lo que es importante se puede contar con números. ¿Okay? Yo estoy completamente de acuerdo con esto, pero hoy vamos a hablar solamente de algunas cosas importantes que sí se pueden contar con números. Por lo tanto, si tienen alguna objeción al enfoque, la puedo aceptar, de que hay muchas otras cosas que quedarán fuera de este análisis. Bueno, el plan es hacer voy a cambiarlo un poco porque era demasiado largo, una pequeña presentación metodológica y luego los resultados acumulados hasta ahora. El año pasado dio esta conferencia inaugural Rein Taguepera, que es uno de los autores más que ha inventado un poco este tipo de cuestiones. Hay mucha gente que en realidad está haciendo este tipo de modelos lógicos cuantitativos. Algún día hemos dicho con Taguepera, bueno, esto es como el famoso escritor que escribía en prosa sin saberlo, ¿verdad? O sea, ha habido siempre una búsqueda de combinar los modelos abstractos con la base empírica, pero estamos todavía lejos de que la ciencia política se haya concentrado en este tipo de estudios. Hay demasiada teoría sin base empírica y demasiados estudios empiricistas que no producen resultados analíticos muy interesantes. Entonces aquí intentamos avanzar en la combinación de las dos cosas, que es lo que propiamente define una ciencia en general. Y el nombre que sugerimos, esto es un artículo que la conferencia está un poco basada en esto, que va a salir dentro de un tiempo. Bueno, tienen el paper también que he enviado para la publicación aquí. Este nombre de politometrics sería politometría, que evidentemente es una copia de la econometría, pero también de la sociometría y de la psicometría que funcionan, que son enfoques cuantitativos con base estadística empírica, pero que producen modelos que pretenden ser ampliamente explicativos y duraderos en las otras disciplinas. La diferencia entre esto y lo que se suele hacer más habitualmente en estudios estadísticos es, bueno, ustedes están familiarizados, la mayoría, ¿no? Creo que hay muchos estudiantes y jóvenes investigadores que yo creo que son víctimas de este tipo de estudios estadísticos basados en la típica regresión entre una multitud de variables. Hoy en día con las maquinitas en el ordenador se puede hacer cualquier cosa y entonces al final se produce un resultado, después de probar 27 o 50.000 posibles variantes, al final sale algo que parece que tiene sentido y se dice, se puede publicar porque la correlación está en la dirección esperada y es estadísticamente significativa. Ok, y entonces, al cabo del tiempo viene otra persona que quiere estudiar el mismo tema y tiene un conjunto de datos un poco diferentes y vuelve a empezar, como si no se hubiera hecho nunca nada, y vuelve a hacer la misma regresión y da los mismos resultados cualitativos, pero no hay un progreso acumulado, ¿no? Basado en valores cuantificables. Entonces, esta es la diferencia. O sea, lo que se pretende aquí es que cuando entendemos, voy a presentar el caso clásico primero de la relación entre sistemas electorales y sistemas de partido, por ejemplo, que produzcamos un resultado cuantitativo que permita decir cuánto depende uno del otro, no solamente en qué dirección y si es más o menos significativo, sino que se pueda medir las dos variables de modo que la relación permita explicación y al mismo tiempo predicción e incluso posible asesoría de diseño institucional, que es lo que estaba intentando decir al principio. Es decir, el problema es de diseño institucional porque las democracias duran o no duran por diversas razones, evidentemente, pero entre ellas, importante, el diseño de las instituciones democráticas que se adopta, sobre todo en un principio y en la medida en que puedan ser autosuficientes para reproducirse ellas mismas.
Hay conflictos económicos, sociales, culturales, que evidentemente hacen que en unos países la democracia sea más frágil o más vulnerable que en otros, pero el diseño institucional precisamente está concebido para eso, para canalizar esos conflictos potenciales de un modo que se puedan resolver sin violencia y de un modo pacífico, legal y democrático, y diversas fórmulas sirven para diversas situaciones y no todas tienen el mismo resultado, y eso es lo que pretendemos averiguar aquí. Entre las democracias que han durado quiere decir actualmente, estas que he dicho, unas 85 más o menos, que tienen al menos unos 20 años de duración, 3 elecciones seguidas con éxito, sin rupturas del sistema, 15 o 20 años, en qué instituciones han tenido y en qué medida se pueden considerar más o menos eficientes. Y luego algunas posibles implicaciones es que en algunos países el diseño no es suficientemente bueno, de acuerdo con el análisis comparativo estadístico que presentamos, y por tanto también hay más peligro, son democracias más vulnerables, que pueden haber crisis que se conviertan, crisis sociales, políticas que se conviertan en crisis de sistema, como evidentemente ha ocurrido mucho en el pasado, pero todavía ocurre y puede ocurrir en un cierto número de países. Bueno, déjeme al principio unas notas metodológicas. Quizá no es lo más divertido de la charla, pero para presentarles la diferencia entre este enfoque y otros enfoques. Tal como yo lo entiendo, hay 5 características que no siempre se tienen en cuenta. Una, para explicar una relación, digo el ejemplo clásico, sistema electoral, sistema de partidos, por ejemplo, hay que utilizar un número pequeño de variables, no estas regresiones que se suelen hacer con 20 controles de cualquier cosa que a uno se le ocurre, que muchas veces no tiene mucho que ver con el problema, y que esas pocas variables se puedan medir cuantitativamente. Esa es la idea. Antes de empezar hay que hacer hipótesis. Eso nos ocurre siempre en todas partes, ¿verdad? Hay que pensar lo que uno cree que tiene sentido, cuál es la dirección y la fuerza de la interacción entre unas variables y otras, relaciones lógicas hipotéticas. Tercero, que es quizá lo más novedoso, hay que tener en cuenta que no todo el mundo se acaba en la típica regresión lineal aditiva, que seguro que muchos están ustedes familiarizados, ¿verdad? X es igual a A más B1, Y es igual a A más B1X1 más B2X2 más B3X3 y hasta lo que sea. Y entonces al correr la regresión y se dice, sí, R cuadrado igual a no sé cuántos, tal, ok. Bueno, eso es una fórmula posible, pero hay muchísimas más fórmulas que no son la suma de las variables, porque no todas las variables cuentan igual, no solo en el sentido del coeficiente cuantitativo, sino en el sentido de que no se suma una a la otra, sino que pueden estar interaccionadas de un modo que se multiplican o que se elevan a una cierta potencia y, por tanto, hay que aceptar distintas formas matemáticas de estas ecuaciones. Repito, con un pequeño número de variables. Por tanto, los resultados tienen que centrarse en los coeficientes cuantitativos, que se suelen olvidar. Cuando se acaba la regresión se dice esto que he dicho, R cuadrado igual a 63, significativo y por tanto la dirección inesperada, pero y eso, y la B sub 1 y la B sub 2, ¿qué valor tienen? Si se quiere acumular conocimiento, habría que partir de eso y la próxima vez tenerlo en cuenta para revisarlo o confirmarlo o mejorarlo, ¿verdad? Esta es la intención. Y la direccionalidad a la que ya me he referido, si unas variables influyen sobre la otra o viceversa, o las dos están interrelacionadas, son para mí las 5 propiedades más importantes que hay que enfatizar que no se suelen tener en cuenta. Vamos a ver rápidamente, antes de entrar en los resultados, rápidamente qué significa cada uno de estos elementos metodológicos. Pequeño número de variables mensurables. Bueno, esto es lo que se suele hacer en todas las ciencias serias, pero no siempre o no muy habitualmente en la ciencia política. Yo publiqué un artículo de un simposio que hicimos con Taguepera y Grofman y otros, en el que me fui a buscar otras fórmulas y se ve enseguida que en física, por ejemplo, ustedes lo saben de la escuela, hay unas ciertas variables cuantitativas que permiten dar sentido a la naturaleza.
¿verdad? La naturaleza no es una cosa que venga con números, pero si se utiliza la distancia, el tiempo, la masa, la energía, la temperatura, este tipo de variables, se puede medir. Estamos midiendo la naturaleza. ¿Okay? La economía, que tuvo siempre una fijación con ser tan buena como la física, pero evidentemente también ha desarrollado estas variables. La población, la producción, el dinero, el empleo, etcétera, son variables importantes que se pueden medir y cada 2 por 3 tenemos estadísticas en todos los medios y por las organizaciones oficiales internacionales con los números de esas variables medidas por países cada año, etcétera, ¿verdad? Bueno, en política también tenemos estas variables. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? A la población, las armas, los votos, los escaños, curules, los partidos, los cargos, los gobiernos, la distancia entre políticas públicas, que es una cosa que yo he hecho, le voy a enseñar, la distancia entre grupos culturales o étnicos, todo esto se puede medir también. Y eso es lo que nos permite, si tomamos estas variables cuantificables, establecer relaciones sólidas que nos permitan progresar en el conocimiento. Bueno, el segundo punto que he dicho es un consejo general para cualquier investigador. Hay que tener hipótesis antes de empezar. Todas las hipótesis son personales. Ahí está la parte más creativa del investigador. Si usted quiere saber cuál es la relación entre parlamentarismo y golpes de Estado, digamos, ¿no? Es un tema también bastante clásico, o cualquier otra relación entre variables institucionales, que es lo que hoy me centro, pero también vale esto para variables de comportamiento, por supuesto. Pero hay que tener alguna hipótesis previa. El estándar en ciencia es partir de lo que ya se ha hecho. Hay un trabajo anterior que han hecho otros científicos y entonces se puede resolver con nuevos datos o mayor rigor o nuevas técnicas, etcétera. Pero no es necesariamente siempre el punto de partida. Se puede hacer basándose en la experiencia propia, si uno ha estado más o menos atento o participante en política, o antecedentes históricos, situaciones semejantes que han ocurrido antes, o en el método comparativo, que suele usar solamente unas pocas variables. Con algunas de estas técnicas hay que pensar. Takepera suele insistir mucho en esto, ¿no? Hay que pensar antes de contar. Y pensar quiere decir qué relaciones lógicas concebimos en el tema que vamos después a desarrollar de un modo más técnico y más cuantitativo, ¿no? Bueno, este es el segundo punto. El tercero es el más técnico, el de las ecuaciones matemáticas. Entonces, ese es el artículo al que me refería, que yo busqué, se titula How Other Sciences Look Like. Y entonces, en una revista de física, hicieron una encuesta entre científicos sobre las mejores ecuaciones que ha habido nunca. Salía esta lista de premios. Entonces, las ecuaciones de Euler, la Maxwell de la electromagnética, la Newton de la ley de la gravedad, Einstein de la relatividad, algunas son muy famosas, el teorema de Pitágoras, incluso había en algún momento alguna incluso más simple. Estas son las fórmulas que los físicos consideran más exitosas, más importantes, que han contribuido más a entender la naturaleza. Entonces, si comparamos esto con las fórmulas que se usan normalmente en ciencia política, no se parece mucho. Con estas regresiones lineales aditivas. Pero no son tan complicadas aquí porque hay diferentes signos para diferentes variables, pero el formato más común de todas estas es de este tipo. Es decir, hay un producto y una potencia, básicamente. Una constante, que es la A, es un número cualquiera, un producto entre dos variables y una potencia, que puede ser también un valor de una variable a veces. Y esto se puede hacer con bastante sencillez y con cualquier programa informático que todos tienen en la computadora. Una manera de hacerlo es hacer la regresión lineal aditiva que estamos todos más acostumbrados, pero hacerla no con los valores de cada variable, sino con los valores logarítmicos, que como saben sirven para reducir la varianza, ¿no? Entonces, se toman esos valores, se hace la típica regresión que he dicho antes, I igual a A más B1, X1 más B2, X2 más B3, X3, esto es lo mismo de siempre, digamos, que se enseña enseguida en la escuela, pero con valores logarítmicos. Y entonces, cuando se ha obtenido el resultado, si es bueno, estadísticamente, se hace el antilogaritmo, y el antilogaritmo de una suma y un producto produce un producto y una potencia, que es más o menos la forma estándar de las ecuaciones en física y en muchas disciplinas que podríamos imitar.
Este es el método, bueno, parte del método, ¿no? Voy a volver a otros puntos después con casos más concretos. No veo muchas caras porque son muchos aquí en la sala, pero una objeción habitual es decir, esto no vale para las ciencias humanas. Esto es para la física solamente, como si la naturaleza fuera una cosa permanente, eterna, que no es, evidentemente. Hay dos objeciones básicas. Una es, el mundo humano cambia más que la naturaleza y por tanto las leyes, digamos, que encontremos, las regularidades que encontremos en las relaciones humanas, políticas o institucionales, tienen unos límites de espacio y de tiempo más importantes que en la naturaleza. Bueno, esto se puede aceptar, no hay ningún problema. Lo que quiere decir es que cuando encontremos una fórmula que explique una realidad, debemos decir, eso está basado en 85 países durante 200 años, que es más o menos lo que he intentado hacer, o a veces 50 años. Bien, entonces, si después se añaden más países, se alarga el periodo, puede ser que más que en la naturaleza el resultado también cambie, porque la naturaleza no cambia tanto, ¿no? Normalmente los datos son parecidos en cualquier tamaño de muestra que se tome. Pero, en fin, es una hipótesis razonable que simplemente nos obliga a añadir estos condicionantes en el resultado. Y el otro es que, este es encuentro más divertido porque es más antiguo y se va repitiendo. En las ciencias sociales hay mayor influencia del observador sobre el sujeto observado. Esto es cierto hasta cierto punto, porque eso ocurre en la física todo el tiempo. Si miran actualmente la teoría cuántica, eso consiste, básicamente lo que hacen los físicos con esos experimentos es bombardear, para ver partículas subatómicas que cada vez descubren más o inventan o suponen hipotéticamente que hay otro tipo de partículas subatómicas que antes todavía no sabíamos. Esto se hace mediante el bombardeo de átomos con otras partículas, con electrones o lo que sea, para que produzcan luz y ahí veamos si hay otras partículas. Por tanto, es una interacción permanente. El científico está todo el tiempo influyendo sobre el objeto que está analizando. Por tanto, esto no es un gran problema. El problema, o sea, hacer encuestas, ir a entrevistar a gente, participar en un proceso político y luego analizarlo, esto no debería ser un problema. El problema es que el sujeto puede reaccionar. Esa es la diferencia. Que el átomo no se entera de que le están examinando y sigue siendo lo mismo. Pero el individuo que está siendo analizado en su comportamiento dentro de un marco institucional sí puede de repente darse cuenta de que le están estudiando y comportarse de otra manera. Sobre todo si estudia ciencia política y luego se convierte en político o viceversa, entonces puede decir, me están diciendo que haga esto, voy a hacer lo contrario, pero sigue teniendo sentido, porque es una reacción a una ley o una regularidad que ya se ha encontrado previamente. Por tanto, nos ayuda, aunque después tengamos que cambiarlo o adaptarlo, nos ayuda a entender lo que está ocurriendo e incluso a influir sobre el proceso que estamos examinando en un sentido positivo, ¿no? Bueno, voy a intentar ser un poquito más concreto. El ejemplo que he citado antes, el ejemplo clásico de la relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos. En esto hemos progresado mucho. Es una de las cosas en ciencia política que sabemos más ahora que hace 60 años. El primero, no sé el primero en realidad, pero en fin, el más influyente al principio fue Maurice Duverger, en esta época de los 50. Y tal como él lo ha resumido en algún momento, él expresó unas leyes, en aquel momento él decía, ¿no?, unas leyes sociológicas, porque la politología todavía no se concebía tan autónoma, en la que el voto mayoritario, o sea, la regla electoral mayoritaria, en el que se vota un solo candidato en cada distrito, conduce a un sistema de dos partidos. Y la representación proporcional conduce a un sistema de múltiples partidos. Pero esto ya está aquí, esto es la ley de Duverger. Hizo unos exámenes de varios países con elecciones a principios del siglo XX, etcétera, y llegó a esta conclusión. Pero los resultados que él dio, yo soy un gran admirador de Duverger, lo he conocido más personalmente, una persona yo creo que tuvo una gran capacidad de anticipar líneas de trabajo, ¿no? Pero el resultado que dio era puramente cualitativo.
Esto influye sobre esto y esto influye sobre aquello. Ok, muy bien. Y la dirección de la influencia es este tipo. Esto es lo que dijo. Pero luego hemos progresado bastante. El famoso, por ejemplo, el libro de Leibhardt sobre esto, utilizando estadística estándar, dio este resultado, que la varianza explicada en el sistema de partidos depende del sistema electoral medido por la barrera efectiva, que es una función de M. M es la magnitud del distrito electoral media, es decir, el número de curules que se elige en el distrito medio. Entonces eso se manipula un poco para que nos dé una medida de barrera de acceso a la representación, y entonces eso es la variable cuantitativa que se puede regresar contra el sistema de partidos, y al final Leibhardt encontraba este resultado. Cada punto porcentual de aumento de esta barrera reduce el número efectivo de partidos en 0.06, whatever, etcétera. ¿Okay? Estadísticamente significativa, y ahí nos quedamos tan contentos, R cuadrado tal, y adiós. Esto hace ya más de 20 años. Luego mucha gente sigue reproduciendo este tipo de análisis, pero no sabemos si sabemos más o menos que antes, ¿no? Sabemos exactamente, estamos más o menos en este nivel, que es menos cualitativo, es más cuantitativo que Duverger, pero todavía no muy acumulativo. Es un paso adelante que luego tampoco se puede continuar muy claramente. Y el tercer paso yo creo que lo dio Taquepera, que estuvo aquí, como digo, el año anterior, y que por este resultado y el libro y otros que voy a presentar, y el libro que los recopiló, obtuvo el premio Johannes Kitt, que es, bueno, yo empecé a divulgar y la Universidad de Uppsala lo tomó mecita, como si fuera el premio Nobel de la ciencia política, digamos. Bueno, Taquepera lo obtuvo por estos resultados, que son ese tipo de fórmulas que he dicho antes de la física, un producto y una potencia. El número de partidos es igual al número de curules en el distrito electoral medio multiplicado por el número de curules en la asamblea, parlamento, congreso, lo que sea, con la cuarta raíz, la raíz cuarta. ¿Okay? Lo llama el producto de escaños o producto de curules, porque son curules en el distrito y curules en la asamblea, ¿no? Se multiplican estos dos números y se hace la raíz cuarta y nos sale el número de partidos. Y esto cuadra muy bien, empíricamente. Les voy a mostrar los resultados. Se lo van a creer porque les voy a mostrar los resultados empíricos. Son relaciones cuantitativas con unos coeficientes, claro, cuantitativos basados en ese experimento que digo antes de una regresión logarítmica, etc. Pero es un resultado claro, elegante y muy explicativo, que además permite predecir muchos resultados, sobre todo en nuevas democracias, y adaptarse convenientemente según convenga. Bueno, vamos a volver a esto, pero el último punto que he dicho antes metodológico era la direccionalidad. En este tema que estoy usando como ejemplo, tradicionalmente, incluso Taquepera todavía ha estado diciendo el número de partidos depende del sistema electoral. Eso era lo que decía Duverger y lo que se ha seguido repitiendo. Yo le di un poco, bueno, no solo yo, pero yo también le di la vuelta a este argumento, porque el sistema electoral no es una cosa de la naturaleza, no es que venga del cielo, no está dado, es al contrario. Yo si hay que elegir cuál es antes, los partidos o el sistema electoral, yo creo que en general antes son los partidos, porque partido significa acción humana. Son personas que se organizan, se coordinan, se unen para hacer algo. Y entre muchas cosas que hacen es elegir un sistema electoral para las elecciones. Y, por tanto, la dirección de esta relación es doble. Yo no niego que exista la dirección que Duverger estableció al principio, precisamente porque los sistemas electorales tienen influencia sobre el número de partidos que pueden ser viables, precisamente porque hay esa dirección causa-efecto. Los partidos anticipan ese efecto y intentan elegir aquellos sistemas electorales que más les puedan beneficiar después, ¿no? Pero en el momento en que lo eligen, la causalidad es la otra, es partidos en dirección a las reglas electorales.
Bueno, Divergé había dicho ya en un pasaje en algún momento algo parecido, que está aquí citado, pero no se desarrolló mucho más, ¿no? Bueno, hay otros precedentes, pero en fin, básicamente yo produje esta regla micromega que dice, todavía cualitativa, como van a ver, pero el grande prefiere al pequeño y el pequeño prefiere al grande. Quiere decir, los partidos grandes, que quiere decir si son grandes hay pocos, ¿verdad?, prefieren distritos pequeños y asambleas pequeñas para excluir a los demás partidos. Y los partidos pequeños, si son pequeños hay muchos, prefieren distritos grandes y asambleas grandes para poder entrar en ellos, tener representación. Esto se ha citado muchas veces, Taguepera lo usa así como una gran idea, pero micromega viene de un cuento de Voltaire del siglo XVIII que nadie ha leído nunca más, porque esto ya no está de moda. Es un cuento muy divertido, un diálogo entre gigantes y enanos, y esto es lo que utilicé entre grandes y pequeños como una analogía. Bueno, yo hice este resultado, está publicado un par de veces, en el que decía la probabilidad mayor del 50% de un cambio de sistema electoral hacia un sistema proporcional es cuando el número efectivo de partidos es igual a 4 o mayor. Y ese es el resultado, que es un poco al estilo Leibniz, ¿verdad?, pero intentando darle la dirección causal contraria, o sea, explicando el resultado, cuál es el sistema electoral más que el partido. Pero enseguida me di cuenta, bueno, al cabo de un tiempo me di cuenta que, claro, lo que había hecho Taguepera ya explicaba eso, porque la fórmula de Taguepera que he puesto antes, esta, en realidad no está muy clara la dirección. Él dice, lo ha ido repitiendo, lo mismo que Divergé, que el número de partidos depende de M y de S, pero si se despeja por M, que es lo más parecido a una medición del sistema electoral, encontramos esta fórmula, P elevado a 4 dividido por el número de escaños de la Asamblea. Entonces, como el número de escaños de la Asamblea van a ver que dependen muy bien de la población del país, lo que vemos, y es bastante predecible, bastante estable, lo que vemos es que el número de partidos elevado nada menos que a 4 tiene una influencia decisiva sobre el tamaño del distrito electoral, que es la medida del sistema electoral, en la dirección contraria a la que antes decía. Bueno, todo esto es un ejemplo. Voy a intentar mostrarles resultados acumulativos. Todo esto sobre el método. No sé si les parece muy atractivo o se lo creen o no les va a gustar, pero es relativamente novedoso. Repito, hay gente que escribe en prosa sin saberlo, pero está bien saberlo y afinar los resultados y coordinarse y compartir y mejorar entre todos, ¿no? Entonces, los resultados que hay acumulados, hay más, de hecho, pero a mí me parecen los más interesantes, se refieren a estas variables. El tamaño del país medido por la población, el tamaño de la Asamblea medido por el número de curules de la Asamblea, el sistema de partidos medido por el número de partidos, el sistema electoral medido por el número de curules en el distrito electoral medio, el federalismo, que yo he propuesto y lo he trabajado en esta línea, medido. ¿Cómo se mide el federalismo? Bueno, yo lo he intentado medir con el número de unidades territoriales. R sería por regiones, o sea, en México los estados, ¿no? Serían los 32 estados, ese sería el número del federalismo. En Estados Unidos sería 50, etcétera, ¿no? En Suiza sería 24, lo que sea, ¿no? Este es el número que puede medir el grado de descentralización de múltiples niveles de gobierno de una estructura federal. Luego, el número de partidos en el gobierno, sobre todo para regímenes parlamentarios, pero creo que sería muy interesante, yo he hecho alguna tentativa, pero sería muy interesante profundizar en esto en regímenes de separación de poderes o presidenciales, porque hay muchísima experiencia de gobiernos multipartidos también, y eso estaría muy bien que pudiéramos intentarlo. Y luego, las tres últimas son aportaciones mías más directas, el cambio de políticas públicas. Entonces, hay suficientes datos y fuentes, bases de datos para medir políticas públicas y el cambio entre un gobierno y el siguiente y compararlo después con las otras variables que pueden haber influido en ese grado de cambio o de estabilidad de las políticas públicas.
O sea, lo que voy a presentar bastante rápido, creo, son resultados que relacionan estas variables, no en el orden en que se han ido encontrando, sino en un cierto orden lógico que nos permita explicar el proceso político. Puede ser de otra manera, pero yo lo entiendo mejor así. Empezando por las grandes opciones: tamaño de la Asamblea, país unitario, federal, sistema electoral mayoritario, proporcional, grandes opciones. Y una vez ya hemos explicado esto, entonces ver cómo actúan los partidos en ese marco, qué resultados obtienen, qué políticas hacen, qué gobiernos forman, etc. ¿Okay? Si vamos a seguir más o menos este orden, que sería una descripción de los diversos estadios de un proceso político, desde la creación del país hasta el resultado de políticas públicas de cada gobierno. Por supuesto, queda mucho por hacer, pero lo que hay yo lo presentaré en esta dirección. Bueno, voy a dar la fórmula para cada una de las relaciones, un pequeño gráfico que muestra que empíricamente se sostiene, y en la mayoría de los casos también la aplicación a México, que como verán es muy exitosa. Y cuando no lo es, muy interesante, porque nos permite abrir preguntas sobre si algunos aspectos del diseño institucional mexicano podrían ser revisables, ¿no? También es una pregunta interesante. Primero, tamaño del país y tamaño de la Asamblea. Esto es bastante obvio, que los países con mayor población tienen asambleas, congresos o parlamentos más grandes, ¿no? Taguepera hizo varias pruebas, es muy sencillo, esto ya lo había publicado hace muchos años. El resultado es esto: la raíz cúbica de la población nos da el número de curules de la Asamblea. Es bastante obvio en realidad si se piensa, pero nadie lo había dicho antes, porque el número de habitantes de un país, la mayoría de los países son millones, ¿verdad? Por lo tanto quiere decir que hay 6 ceros. Si se hace la raíz cúbica se convierte en 2 ceros, o sea, centenas. La gran mayoría de las asambleas, casi todas, tienen centenares de curules, ¿no? Excepto las más pequeñas, que quedan un poco al margen del análisis. Bueno, es un resultado muy claro, muy sólido, se sostiene empíricamente muy bien, cada punto es un país. Abajo está la fórmula y en la vertical los datos reales. La correlación, como ven, a simple vista no os doy los números, pero es bastante clara, bastante sólida, ¿no? Dentro de esa conversión de millones en centenas es muy proporcional. Es bastante lógico. Pero nos ayuda mucho después, ¿no? Porque con población ya podemos predecir otras cosas. ¿Cuadra esto en el caso de México? Cuadra casi perfecto. Hay 122 millones, ¿no? Lo he actualizado actualmente la población. Raíz cúbica, según la fórmula, sería 496 curules en la Cámara de Diputados. Tiene 500, ya casi no puede ser mejor, ¿verdad? Es exactamente como el modelo predice, digamos, según el modelo, como debería ser, por tanto, mejor no tocarlo. Esto está bien. No hay problema. Nunca he pasado. No, 500 es mucho, evidentemente, pero bueno, la población también es grande, ¿no? Una variante de esto: segunda cámara. En países federales, como México, el Senado se supone que es de representación territorial. La pregunta vuelve a ser: ¿cuántos curules hay en el Senado de un país federal? Eso depende de dos cosas. La hipótesis es que depende de dos cosas. Uno, del tamaño de la Cámara Baja, y segundo, del número de unidades territoriales, de estados o regiones o lo que sea. Entonces, está la fórmula, Taguepera, ¿no? Encuentra que el S de 2, que es decir, de la segunda cámara, el size, el tamaño de la segunda cámara, es la raíz cuadrada del producto entre el tamaño de la Cámara Baja y el número de unidades territoriales. La raíz cuadrada del producto es la media aritmética, perdón, la media geométrica. ¿Se recuerdan? La media aritmética sería la suma dividido por 2, la media geométrica es el producto a raíz cuadrada. Y esta media geométrica tiene mucho sentido muchas veces, que no es una suma, ¿no? Pero que explica muchas cosas. Un test general: no hay tantos países federales como en el caso anterior, pero todavía la relación es muy fuerte, muy positiva.
Se cumple en el caso de México. El caso de México sería 500 curules en la Cámara Baja multiplicado por 32 raíz cuadrada, sería 126 y el resultado en la realidad es 128. O sea, está súper bien, no lo toquemos, digamos. Esto funciona muy bien. Estas son las dos cámaras de la Asamblea. Segunda gran pregunta, la estructura territorial del Estado, unitario o federal. Este es un paper mío también que quizás es demasiado complejo para explicarlo completo aquí ahora, como había pensado antes, pero un pequeño resumen que se puede entender el resultado. Se puede discutir después. La idea es que el número de unidades territoriales es un intercambio, un trade-off, digamos, al sistema electoral. Esta era mi intuición desde hace mucho tiempo hasta que he ido encontrando la manera de hacerlo operativo y medirlo y cuantificarlo, ¿no? Entonces, ese es el tamaño de la Asamblea, que es una función de la población, por tanto es el tamaño del país. Entonces, el tamaño del país como más grande, suponemos que es más complejo. Eso también lo he probado con densidad de población, con pluralismo étnico, económico, etcétera, y se refuerza mutuamente. Pero para hacerlo lo más sencillo posible, el tamaño suponemos que es una proxy para la complejidad del país, ¿no? Entonces, cuanto más grande, y suponemos más complejo, más mecanismos de representación se necesitan para hacerlo gobernable. Entonces, ha habido tradicionalmente, esto es lo que quería enseñar antes, he recogido algunas citas, la idea vaga, informal, no elaborada, de que se puede elegir, un país grande y complejo puede ser o bien federal o bien proporcional. Bien federal quiere decir que habrá múltiples territorios con representación propia que permitirán agregarse en una unión federal, ¿verdad? Y la representación proporcional quiere decir que habrá múltiples partidos no territoriales, quizá porque la población está más mezclada, no se puede separar por territorios, pero los diversos partidos representarán diversos grupos relativamente más homogéneos y esos múltiples partidos podrán formar una coalición. Y esa coalición o esa unión es lo que permite gobernar. Pero fíjese en las citas, bueno, por ejemplo la de Leibhardt, ¿no? Por hacer una autoridad, digamos. Tanto el federalismo como las reglas de representación electoral representan mecanismos institucionales complementarios para acomodar divisiones sociales profundas. ¿Qué quiere decir complementarios? O sea, que puede ser sustituir uno por el otro. Bueno, ¿cómo se sustituye? O sea, ¿se reduces la mitad del número de estados y entonces aumentas la proporcionalidad o al revés? Bueno, es una pregunta que estaría bien contestar, ¿no? Bueno, yo lo hice, no les voy a entretener todos, si quieren después lo hacemos porque ahí tengo más slides en esto, pero el tamaño del país está medido por la población y por la raíz cúbica con medida de la Asamblea. R es el número de unidades territoriales, el distrito electoral medio, y lo que he encontrado es esta fórmula que he puesto aquí antes, 62 multiplicado por la raíz cuadrada de R y por la raíz cuarta de M, que no es más compleja que las de antes, digamos, que explica muy bien la inmensa mayoría de los países, con algunas excepciones de los más pequeños en realidad, pero en fin, básicamente muy bien, que muestra algo muy importante, que yo creo para mí ha sido muy importante entender y que no estaba en estas complementariedades y sustituciones que se decían así vagamente. Es decir, cuanto más aumenta el tamaño de un país o cuanto más aumenta su complejidad, más importante es el federalismo en comparación con la representación proporcional. Y eso da sentido a muchas cosas que habíamos observado pero que no sabíamos explicar muy bien. La mayoría de los países de representación proporcional se iniciaron en países de tamaño mediano en Europa, incluso Suiza o Bélgica o Austria, etcétera, ¿no? Fueron los primeros países hace ya más de 100 años que introdujeron estas reglas, ¿no? No eran los países más grandes ni más complejos, ¿no? Y en cambio hay países más grandes que también tienen representación proporcional actualmente, como Alemania, etcétera, pero en otros países grandes no ha sido ese el camino ha sido más bien el del federalismo. Piénsense las dos democracias más grandes, India y Estados Unidos. Las dos son países federales con alto número de unidades territoriales y con sistemas electorales
uninominales, o sea, que solo en cada distrito se elige un solo representante, que es lo más restrictivo posible de un sistema electoral, por regla de la mayoría relativa, a plurality rule, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que países tan grandes y tan complejos como la India o Estados Unidos puedan funcionar una democracia estable y duradera con un sistema electoral tan reductivo, tan restrictivo? Bueno, aquí está la respuesta, porque el R, el número de unidades territoriales, es mucho más importante para explicar que ese tamaño sea viable que el sistema electoral. El de caso de Estados Unidos es el máximo, 50, no hay ningún país que tenga más unidades que esas. Entonces, con 50 unidades te puedes permitir el lujo de tener distritos electorales uninominales e incluso una asamblea pequeña relativamente a la población en relación a la fórmula de la raíz cúbica. La India tiene menos unidades, pero tiene una asamblea territoriales, pero tiene una asamblea mucho mayor. Entonces, eso, ¿no? O sea, se pueden manipular las tres variables, incluido el tamaño de la asamblea. La referencia de la raíz cúbica vale como aproximación general, pero cuando se empieza a diseñar la estructura federal de un país o el sistema electoral, también se puede manipular el tamaño de la asamblea para que todo encaje y tenga un cierto equilibrio. Es decir, el margen de manipulación es enorme, pero siempre dentro de unos límites, de unas relaciones entre variables que son las que esta fórmula permite entender, ¿no? Esta es la misma fórmula puesta quizá de una grafía un poquito más clara, pero en fin, es un episodio estructural básico, ¿verdad?, antes de entrar en la dinámica política de competencia entre partidos, etc. Entonces ya tenemos más o menos unas fórmulas para explicar el tamaño de la Asamblea, la Cámara Baja, el tamaño de la Cámara Alta y hasta qué punto necesitamos un gran número de unidades territoriales si el país es muy grande y tiene que adoptar una estructura federal. Entonces, sobre esta base podemos deducir el sistema electoral, la M, ¿no? Porque tenemos la fórmula con las otras dos variables, podemos deducir la M con este trade-off. Y aquí volvemos al ejemplo clásico que he dicho antes, que Takepera ha estudiado más en profundidad, que es, ya lo he explicado, no lo voy a repetir, el producto de los curules, ¿verdad? El sistema electoral explica el número de partidos, o viceversa, en esta fórmula, y la siguiente fórmula es el número efectivo de partidos, que Takepera también inventó, quizá lo explico aquí el año pasado seguramente, que es otra medida del grado de fragmentación del sistema de partidos. No todos los partidos cuentan igual, sino que los más grandes cuentan más, los más pequeños cuentan menos, ¿no? Entonces ahí la potencia es diferente, pero la relación es del mismo tipo. Esto funciona muy bien, porque esto ya hace bastantes años que se ha publicado y ahora mismo se acaba de publicar otro test empírico más grande, etcétera, con más países, etcétera. Funciona muy bien. Otra vez la pregunta, si quieren, ¿cómo funciona para México? Pensaba que había dos fases, lástima. Bueno, ya les doy el resultado directamente. La primera fase es calcular la M. El sistema electoral de México es mixto, por tanto hay unos distritos uninominales y a otros distritos de 40 curules. Entonces, como ya propuso Gary Cox hace mucho tiempo, esas dos medidas de M se tienen que ponderar por el número de curules elegidos en cada uno de los distritos. Hay 300 curules elegidos en distritos uninominales y hay 200 elegidos en distritos de 40. Si por total, la media ponderada, distrito medio ponderado, tendría como 16,6 curules. ¿Okay? Entonces, esa es la medida M que vamos a utilizar. Y la medida de esta fórmula del sistema de partidos, del producto de los curules, es 500, el tamaño de la Cámara de Diputados, por el distrito electoral ponderado, raíz cuarta, nos daría 9,5. Si no estoy equivocado, actualmente hay 9 partidos más un independiente, que viene a ser una cosa bastante próxima a lo que el modelo predice. O sea que también funciona bastante bien. Por supuesto, ha habido cambios en los últimos años. En la medida que se ha ido democratizando el país, ha habido más partidos, pero creo que eso lo podemos discutir después. Pero creo que es un buen momento porque el futuro puede cambiar, pero nos da ideas ahí para pensar sobre eso. Y en el sistema efectivo, el número efectivo de partidos también tenemos, el modelo nos predice 4,5 y la realidad actual es 4,2, o sea, bastante próximo a lo que el modelo permite.
Y como ya hemos visto antes, eso te permite, esa fórmula permite también la dirección contraria, cómo se elige el sistema electoral a partir de los partidos, etc. Ok, ya lo habíamos discutido. Otro más. Cuando ya sabemos el número de partidos, podemos predecir, esto es muy curioso, sabemos el número absoluto de partidos, 9, por ejemplo, ¿no? Se puede predecir el tamaño del partido más grande, según un cierto modelo. Lo que propone Takepera es esta fórmula, 1 dividido por la raíz cuadrada del número de partidos. ¿Okay? Entonces, esto empíricamente tiende a funcionar bien. En el caso de México, que yo lo he mirado también estos días, funciona un poco menos bien, porque 1 dividido por la raíz cuadrada de 9 sería 33%, y el partido mayor de las elecciones presidenciales ha ido bajando, pero la última vez subió un poquito, estaba por encima del 33% que predice el modelo. Pero no me puedo equivocar mucho, pero casi apostaría que la próxima vez va a estar más cerca. Porque si hay no 3, sino 4 partidos parecidos, lógicamente el más grande será más pequeño de lo que es ahora, ¿verdad? Por tanto, vamos por ese camino. Lo cual nos da mucha satisfacción analítica porque tenemos una explicación a lo que está pasando, pero es muy preocupante. Porque si el partido presidente cada vez es más pequeño y dada la estructura del país va a ser de 1/3 de los votantes, eso puede tener peligros democráticos, ¿verdad? Podemos discutir esto hoy o mañana si quieren también. Ok, bueno, y 2 cosas más que son también producto de mi contribución, que están básicamente centradas en regímenes parlamentarios, pero que también me gustaría mucho que se pudiera, y he hecho alguna tentativa, pero no con todos los países, que se pudiera aplicar a regímenes presidenciales o de separación de poderes, ¿no? Bueno, son 2 preguntas más solamente. Una es, ¿cuántos partidos hay en el gobierno? Es muy claro y muy simple y muy sólido. 1/3 de los partidos que hay en el Parlamento, en regímenes parlamentarios. Y esto sale maravilloso. O sea, la media mundial de partidos parlamentarios, regímenes parlamentarios, es con 6, casi exacto, y la media mundial de gobiernos de coalición en regímenes parlamentarios es 2. Hay muchos de 1, pero hay otros de 3, y hay incluso de 4 y de 5, ¿no? Suiza, Israel, la India. Bueno, la India es fantástico porque la India ahora mismo tiene como 37 partidos en el Parlamento, ¿no? Tiene 1.100 millones de personas, muchos regionales, pero bueno, participan también en el gobierno federal, algunos de ellos, y el gobierno federal son prácticamente 12, o sea, es 1/3 casi exacto, ¿no? O sea, estos son los primeros casos, hasta 12, llegar a 12 partidos en el Parlamento, pero si se prolongara hasta la India, por ejemplo, la línea sería 3 veces más larga, pero en la misma recta, ¿no? O sea, que cuadra muy bien. Takepera dedujo otra cosa que es quizá un poco menos fuerte, pero bueno, numéricamente sale bien, pero la varianza es pequeña. La duración del gabinete en regímenes parlamentarios en el que puede haber elecciones anticipadas, porque hay moción de censura contra el primer ministro o hay crisis de la coalición o lo que sea, pueden tener duración distinta, ¿no? Se pueden convocar elecciones no con un calendario fijo como los típicos regímenes presidenciales como México o Estados Unidos, etcétera, sino que cambian, ¿no? A veces hay elecciones cada 4 años, a veces cada 3, a veces cada 2 y medio, según la situación política concreta. Entonces él dijo, esto depende del número de partidos, y no solo del número de partidos en el gobierno, sino porque también la oposición hace presión para que el gobierno pueda caer y pueda convocar nuevas elecciones, y encontró este resultado: 42 años dividido por el cuadrado del número efectivo de partidos. Digamos, si el número efectivo de partidos fuera, por ejemplo, 3, el cuadrado sería 9, 42 dividido por 9 sería 4 y pico, entre 4 y 5 años, que son los periodos legislativos más comunes en la mayoría de democracias parlamentarias. Si el número efectivo de partidos es mayor, como es en muchos casos, entonces la duración del gobierno tiende a ser menor, ¿no?
pero el cambio no es muy grande, son unos pocos meses arriba y abajo. Pero, en fin, es un tema que muestra la posible fecundidad de este enfoque para añadir cuestiones a cosas que más o menos ya sabemos, ¿no? Y el último, que a mí me gusta mucho, perdón porque es mío, pero es el resultado del cambio de políticas públicas. También hecho para, creo que son 24 países de régimen parlamentario, porque son los que tenemos datos sólidos sobre las políticas públicas de los gobiernos. ¿Cómo se puede medir esto? Bueno, tenemos una fuente de datos fantástica que tiene ya más de 40 años de duración, que empezó en la Universidad de Essex, en Inglaterra, y ahora está en Mannheim, en Alemania, que han ido recopilando, porque incluye algunos regímenes presidenciales también, unos 40 países, todos los manifiestos electorales de todos los partidos que compiten a las elecciones, con una red de corresponsales, evidentemente, y desarrollaron una tipología de temas que permiten clasificar a los partidos más o menos de derechas, más o menos de izquierdas, en unas 30 dimensiones en realidad. Entonces yo tomé eso, que está ahora muy accesible y muy bien hecho, y calculé la posición del gobierno de coalición. Si es de un solo partido, pues es de ese partido, y si es de coalición, pues la media ponderada de los distintos partidos que forman el gobierno según el grado en que participan en él. Y entonces ya tenía una posición política de todos los gobiernos de esos 24 países parlamentarios. Y entonces, comparando un gobierno con el siguiente, cada elección, el primero después de cada elección, se puede medir el grado de cambio del conjunto de políticas públicas del gobierno. ¿Okay? Y como se puede hacer por un periodo bastante extenso de 20 y tantos años, pues decir, bueno, la media, el grado medio de cambio de las políticas públicas entre un gobierno y el siguiente en ese país durante un periodo largo es tanto. Yo siempre había pensado que eso sería interesante medirlo, pero ahora podemos intentarlo. ¿Okay? Y la fórmula es también muy simple y bastante sólida. 30% dividido por el número de partidos en el gobierno. 30% quiere decir contando todas las asignaciones de recursos del presupuesto y grandes legislaciones que se pueden hacer en un periodo legislativo, ¿no? Sería el 100%, ¿no? Entonces, de ese 100%, en realidad, el máximo cambio que existe es el 30%. Y eso se produce en situaciones en las que hay un solo partido en el gobierno. Y ese partido en el gobierno es sustituido por otro partido en el gobierno, sin ninguna conexión, sin ningún acuerdo previo, ninguna coalición, es decir, una alternancia absoluta de un partido contra otro partido, que da la potencialidad de ese cambio máximo de un 30%. Si hay dos partidos en el gobierno, entonces el cambio esperable sería de un 15%. Y si hay tres partidos, sería de un 10%, o sea, no es lineal. Que es una división, entonces la curva va disminuyendo, pero no de una manera lineal, ¿no? Y entre dos y dos partidos, como he dicho, es lo más común. Por tanto, una de las lecturas de esto es que no hay mucho cambio, en realidad. El 30%, el caso ejemplar sería Gran Bretaña, desde los años 50 hasta los años 90, ¿no? Al menos, en las que se iban alternando laboristas conservadores 7 veces, y cada vez eran nacionalizaciones, privatizaciones, renacionalizaciones, reprivatizaciones, cambios de política de impuestos, de política laboral, de política de comercio, de todo, ¿no? Pero, claro, dentro de un límite, porque hay muchas cosas, todos los que han estado en el gobierno lo saben, que nunca se cambian. Y cada gobierno, aunque entre un nuevo partido completamente diferente del anterior, no puede cambiar la seguridad social. No puede cambiar muchos programas a largo plazo que han estado aprobados para más de un término legislativo. Tiene que pagar los intereses de la deuda tal como estaban previstos anteriormente. O sea, hay un montón de cosas que no se pueden cambiar. Eso es curioso, que es poco, bueno, por lo que yo sé, o por lo poco que yo sé, poco estudiado. Pero quizá es poco estudiado porque es casi obvio para los que están en el gobierno que en realidad muchas cosas no se pueden cambiar, ¿no? Entonces no hace falta romperse mucho la cabeza en esto, ya se sabe, ¿no?
Pero bueno, es interesante medirlo. En Estados Unidos hay unos datos fantásticos y hay una categoría exacta para esto, que es el gasto discrecional, ¿no? Si el gasto discrecional es el que el gobierno puede cambiar y el gasto no discrecional es el que viene dado como resultado de acuerdos anteriores de larga duración o como programas automáticos de transferencias de recursos tipo seguridad social o sanidad, etcétera, e incluso algunos gastos militares que también son siempre estables, etcétera. Entonces les pongo el ejemplo. Este es lo que yo hice de los regímenes parlamentarios. Como ven, la curva es esta, digamos, ¿no? Es un margen de error siguiendo esta trayectoria no lineal, sino producto de esta división. Y para que se entienda el 30% máximo, que es aquí arriba de todo, como ven, ¿no? Es el máximo que se puede llegar. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el dato más reciente, 2015, dice el gasto público del gobierno federal discrecional o obligatorio está puesto aquí, y como ven, el gasto discrecional en amarillo es el 29%, o sea, exactamente lo que he dicho, lo que yo he encontrado. El máximo que se puede cambiar es el 30% del total, 29, 30, ¿no? Todo lo demás es automático y gane quien gane la presidencia o el Congreso, va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Bueno, este es el conjunto de resultados que les he expuesto. Aquí hay mucha más discusión posible, pero quizá suficiente para que podamos discutir. Gracias.